¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre el tiempo fuera solo una ilusión creada por nuestra mente? Reseña. En el orden del tiempo, Carlo Rovelli nos guía a través de una exploración fascinante que desafía nuestra comprensión tradicional de la temporalidad. En este recorrido, cuestiona las nociones más fundamentales sobre el tiempo que hemos asumido como ciertas durante siglos. Lo que parece un concepto simple y familiar se descompone, revelándose como una construcción mucho más compleja y enigmática de lo que podríamos imaginar. Rovelli nos hace reconsiderar nuestras percepciones y nos impulsa a pensar en el tiempo no como una realidad inmutable, sino como algo moldeado por múltiples factores que van más allá de nuestra intuición. A lo largo del libro, el autor nos enfrenta a la paradoja de una realidad en la que el tiempo pierde muchas de las características que le atribuimos. La división lineal entre pasado, presente y futuro se disuelve, y conceptos como la simultaneidad o el flujo uniforme dejan de tener un significado claro. Este cambio de paradigma nos recuerda que nuestras categorías mentales no necesariamente capturan la esencia de la realidad. La manera en la que estructuramos el tiempo, nos dice Rovelli, responde a una necesidad de orden que surge de la experiencia humana, pero puede que esa misma necesidad nos esté limitando para entender la auténtica naturaleza del universo. Rovelli aborda las implicaciones de una concepción del tiempo que no se rige por un único patrón universal. Nos muestra que la temporalidad depende de factores como el movimiento y la gravedad, lo que sugiere que nuestra visión de un tiempo absoluto es una mera aproximación útil en nuestra vida diaria, pero inaplicable en contextos más amplios. Al hacerlo, nos invita a replantear nuestras ideas sobre el cambio, el devenir y la identidad. El tiempo, como se manifiesta, no fluye de manera uniforme ni se presenta como una sola estructura a la que todo está sujeto, sino que es más bien un entrelazado de relaciones que dan forma a lo que experimentamos. Carlo Rovelli, al igual que Henri Bergson, cuestiona la idea de un tiempo absoluto y uniforme. Mientras Bergson distingue entre el tiempo vivido y el medido, enfatizando la subjetividad del primero, Rovelli propone que el tiempo es una red de relaciones variables, influida por factores físicos como la gravedad y la velocidad. Ambos coinciden en que el tiempo no es una constante universal, aunque abordan su análisis desde perspectivas distintas, Bergson desde la filosofía de la conciencia y Rovelli desde la ciencia. Esta perspectiva de la temporalidad también toca lo que entendemos por causalidad y permanencia. Si el tiempo no es un ente absoluto, sino una construcción con múltiples capas y matices, entonces las nociones de causa y efecto también se vuelven relativas. Las conexiones que trazamos entre eventos pueden depender de cómo percibimos esas relaciones temporales, sugiriendo que el cambio y la permanencia están tan condicionados por nuestra posición particular como observadores como lo están por la realidad en sí misma. Esta idea nos lleva a cuestionar no solo el orden de los eventos, sino también la misma estructura en la que basamos nuestras certezas. El libro, entonces, no solo busca cambiar nuestra percepción sobre el tiempo, sino que también abre un espacio para una reflexión más profunda sobre qué tan lejos pueden llegar nuestras interpretaciones y conceptualizaciones de la realidad. La forma en que Rovelli presenta estas ideas provoca una cierta desconexión con el sentido común y nos obliga a ver más allá de lo evidente, a aceptar que nuestro conocimiento es, en muchos sentidos, una proyección de nuestras limitaciones. El tiempo se revela no como un dato fijo, sino como algo dinámico y en constante reconfiguración, que adquiere formas distintas en función de los contextos que lo moldean. En última instancia, el orden del tiempo nos lleva a preguntarnos si el tiempo mismo es algo que existe de manera independiente o si es, en gran parte, una creación de nuestras percepciones e interpretaciones. Si la experiencia temporal que vivimos es una simplificación de algo mucho más complejo y entrelazado, entonces nuestra comprensión del mundo debe cambiar. Rovelli nos invita a contemplar la posibilidad de que la temporalidad, como el espacio y la materia, sea una construcción que aún está en proceso de ser entendida, y nos desafía a pensar de manera más fluida, sin las restricciones impuestas por nuestras intuiciones más arraigadas. Crítica. El orden del tiempo de Carlo Rovelli es una obra que desafía nuestra comprensión tradicional de la temporalidad, presentando un enfoque novedoso y profundo sobre cómo experimentamos y entendemos el tiempo. Rovelli, con su capacidad para descomponer conceptos científicos complejos, logra transmitir ideas innovadoras de una manera accesible. Sin embargo, esta simplicidad a veces puede parecer superficial para los lectores más especializados, quienes podrían encontrar que el autor sacrifica el rigor por la claridad. Aún así, el libro cumple con su objetivo principal, hacer que cualquier lector reflexione sobre la naturaleza del tiempo.
Uno de los puntos más destacables es cómo Robelli interconecta la física moderna con preguntas filosóficas, sugiriendo que nuestra percepción del tiempo está intrínsecamente limitada por nuestras experiencias humanas. Aunque esta mezcla de ciencia y filosofía es intrigante, hay momentos en los que la argumentación filosófica parece subdesarrollada en comparación con su tratamiento de la física. Los lectores que buscan una reflexión filosófica más profunda podrían sentirse insatisfechos con las breves menciones a figuras como San Agustín o Heidegger, sin un análisis más extenso. A lo largo del libro, Robelli introduce conceptos avanzados, como la relatividad o la mecánica cuántica, para explicar cómo el tiempo no es una constante universal. Si bien estos temas son fascinantes, el ritmo del libro puede ser un reto para quienes no están familiarizados con la física. A pesar de su habilidad para simplificar, algunos pasajes exigen una mayor atención, y los ejemplos a veces resultan abstractos. Esta barrera puede dificultar que el lector mantenga el hilo de la narrativa. En conclusión, El orden del tiempo es una obra provocadora y estimulante, que invita a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad temporal. No obstante, su enfoque puede parecer fragmentado, sin un desarrollo completo de las implicaciones filosóficas que sus descubrimientos científicos sugieren. Es un libro valioso, especialmente para quienes desean un primer acercamiento a estos temas, pero los lectores más exigentes en términos filosóficos podrían anhelar un tratamiento más profundo. Razones para leer el libro. Replantea nuestra noción del tiempo. Robelli desafía la idea convencional del tiempo como algo lineal y absoluto, invitando a los lectores a repensar una de las ideas más fundamentales de la realidad. Accesibilidad a temas complejos. A pesar de tratar conceptos avanzados de física, el autor logra explicarlos de manera comprensible, haciendo accesible un campo complicado sin perder su profundidad. Interconexión entre ciencia y filosofía. El libro fusiona reflexiones científicas y filosóficas, abordando preguntas sobre la naturaleza de la existencia que resuenan tanto con pensadores clásicos como con físicos modernos. Provoca una reflexión personal. Al cuestionar nuestras percepciones del tiempo, el libro estimula la introspección sobre cómo experimentamos el mundo y cómo nuestra mente estructura la realidad. Explora las fronteras del conocimiento humano. Robelli expone los límites de nuestra comprensión actual sobre el universo, recordándonos que aún hay misterios fundamentales por descubrir. Perspectiva innovadora sobre la relatividad. A través de la física moderna, el libro muestra cómo la relatividad y la mecánica cuántica afectan nuestra comprensión del tiempo, ofreciendo una visión renovada y fascinante del cosmos. Autor: Carlo Robelli. Carlo Robelli, nacido en 1956 en Verona, Italia, es un físico teórico conocido por sus trabajos pioneros en la gravedad cuántica de bucles, pero también por su habilidad para mezclar la ciencia con profundas reflexiones filosóficas. Formado en física, Robelli comenzó su carrera académica en la Universidad de Bolonia y más tarde continuó en universidades internacionales como la de Roma y la Universidad de Pittsburgh. Su interés en las preguntas fundamentales de la física, especialmente en la naturaleza del tiempo y el espacio, lo llevó a investigar la frontera entre la ciencia y la filosofía. Uno de los aspectos más distintivos de su obra es su capacidad para plantear preguntas filosóficas que surgen de sus investigaciones científicas. Influenciado por pensadores como Martin Heidegger y Henri Bergson, Robelli no se limita a interpretar las leyes del universo desde un punto de vista estrictamente físico, sino que las explora también desde su significado filosófico. En su obra El orden del tiempo, Robelli aborda el concepto de temporalidad no solo desde la relatividad y la física cuántica, sino también desde la perspectiva del significado que éste tiene para la experiencia humana. El acercamiento filosófico de Robelli se extiende también a su visión de la realidad. En lugar de ver el universo como un conjunto de certezas fijas, Robelli adopta una postura cercana al escepticismo filosófico. Considera que nuestras percepciones del tiempo, el espacio e incluso de la materia son construcciones que dependen del marco teórico que utilizamos, recordando las lecciones de la filosofía antigua, como la de los presocráticos, que cuestionaban la naturaleza del ser y del cambio. A lo largo de su carrera, Robelli ha mantenido un diálogo abierto con la filosofía, convencido de que la ciencia y la filosofía deben trabajar juntas para entender mejor los misterios del universo. Es por eso que en varios de sus libros, como ¿Y si el tiempo no existiera? Y La realidad no es lo que parece, entrelaza descubrimientos científicos con reflexiones filosóficas profundas, acercando la ciencia al terreno de la metafísica. Su perspectiva es que el conocimiento científico nunca es definitivo y siempre debe estar abierto a la reinterpretación a medida que se expanden nuestras herramientas de comprensión. Robelli también ha escrito extensamente sobre las implicaciones filosóficas del pensamiento de figuras clave de la historia de la ciencia, como Galileo Galilei, cuyo enfoque revolucionario hacia la observación y la experimentación fue, en cierto modo,
filosófico. Al igual que Galileo, Robelli considera que la filosofía es esencial para cuestionar nuestras creencias establecidas y para guiar el desarrollo de nuevas teorías científicas. De hecho, sus textos están llenos de referencias a filósofos clásicos, lo que le da un carácter interdisciplinario que pocas veces se encuentra en científicos modernos. En resumen, Carlo Rovelli es un científico que, al investigar las leyes fundamentales del universo, no puede evitar preguntarse por los significados más profundos que hay detrás de los números y las fórmulas. Su obra es un testimonio de cómo la ciencia y la filosofía están intrínsecamente conectadas, y de cómo ambas son necesarias para dar sentido a los grandes misterios de la realidad, particularmente en lo que respecta al tiempo y la naturaleza del ser. A través de sus libros, ha inspirado a científicos y filósofos por igual a replantearse los límites del conocimiento humano y a explorar nuevas formas de entender el mundo.